somos estudiantes de sexto de informática y en conmemoración del Día de la Constitución nosotros preparamos un pequeño proyecto en donde vamos a ver en la historia y el origen de la Constitución, su composición, reformas y deberes y derechos. Primero vamos a iniciar viendo lo que es la historia y origen de la Constitución. El camino hacia la Carta Magna. Una comisión integrada por Buenaventura Báez y Valencia, entre otros exponentes, decidió establecer un proyecto de constitución, el cual establecía que el gobierno era civil, electivo, y también había establecido que los límites de la República Dominicana eran exactamente los mismos que la Santo Domingo colonial, ignorando que algunos de estos territorios estaban siendo ocupados por los haitianos. Aparte, también decía que el poder legislativo iba a ser el representante de la soberanía nacional, el poder ejecutivo estaba sometido a normas y el poder judicial era totalmente independiente. Pedro Santana y el artículo 210. Pedro Santana, al ver este proyecto de constitución y sus seguidores estaban totalmente inconformes con la afirmación de que el presidente quedaba sin poderes. De hecho, se negó a ser presidente si no cambiaban el gobierno de civil a militar, afirmando que habíamos estado y sosteníamos un estado de guerra por la independencia, después de la independencia dominicana, ya que no se había firmado la paz. Entonces, a partir de ahí se creó un tipo de crisis política, ya que la Asamblea estaba totalmente en contra con lo que había dicho Pedro Santana, pero la Junta Central Gubernativa sí estaba a favor. De hecho, se comenzaron a levantar fuerzas en San Cristóbal, hasta que por coacción Tomás Bobadilla propuso incluir el artículo 210, que establecía que el presidente tenía casi todos los poderes y que, sin importar lo que hiciera el presidente, a partir de ahí, en ese estado de guerra y que no se hubiese firmado la paz, él no iba a ser el responsable de las consecuencias de él. Entonces, después de que Pedro Santana estuvo conforme con este artículo, se firmó el 6 de noviembre de 1844 la primera Constitución Dominicana en San Cristóbal. Bien, ahora les voy a hablar sobre el antes de la Constitución antes de la primera Constitución Dominicana fue promulgada el 6 de noviembre de 1844, inmediatamente después de que la nación consiguiera la independencia con Haití. Este documento estaba lleno de libertad y democracia, con un montón de elementos familiares en los cuales podemos destacar la separación de poderes y la regulación de estos, y un montón de derechos básicos. Sin embargo, este nuevo gobierno fue reemplazado por un nuevo régimen, del cual era autoritario y no tenía ninguna pizca de democracia ni libertad. Debido a esto, este nuevo régimen impuso una nueva constitución, la cual favorecía más el poder legislativo, debido a esto, debilitó al poder legislativo y jurídico, lo que provocó que se hicieran cosas como que, por ejemplo, el presidente tuviese el poder de suspender los derechos y poder gobernar por decreto, lo que hacía que el país estuviera en un desequilibrio en el momento de gobernar, debido a que había una división entre liberal y autoritario. Incluso el mismo Trujillo siempre intentó gobernar una bandera constitucional, y para la legislación era un sello de goma, y el legislativo y el tribunal no era independiente, y los derechos nunca fueron respetados. En conclusión, podemos decir que Rafael Trujillo fue un tirano que nunca intentó ni nunca procuró el respetar las leyes de la Constitución.
ahora vamos a ver la composición y estructura de la Constitución Dominicana. La Constitución Dominicana fue promulgada el 26 de enero de 2010. Esta está dividida en artículos, secciones, títulos y tiene en total creo que 277 artículos. Cada artículo tiene su respectiva sección y la Constitución tiene un orden temático mejor elaborado. El título 1 trata sobre el gobierno y sus funciones. El título 2 trata sobre los derechos, sus fundamentos y los deberes. Y esta está mejor acoplada a los derechos internacionales. El título 3, 4, 5 y 6 trata sobre los poderes jurídicos. Ahora mi nombre es Frank, espero que hayan entendido esta primera parte y ahora yo les voy a seguir explicando lo que tiene que ver con los títulos de la Constitución. Pero para entender esto hay que primero ver cómo está compuesta, o sea, cómo está estructurada la misma. Que primero va la Constitución sobre todas las cosas, después le sigue el Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial, y después todas las cámaras, la Junta Electoral, el Defensor del Pueblo, los gobiernos locales, el gobierno central, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior Electoral para las votaciones del mismo Estado. Entonces, ahora sí, siguiendo con los que son los títulos de la Constitución Dominicana, mi compañero había dicho el 1, el 2 y el 3, yo le voy a seguir diciendo el 4. El 4 tiene que ver con el Poder Ejecutivo en sí, al 100%. Entonces, el 5 es como quien dice el Poder Judicial del Estado. El 6 es el Consejo Nacional por la magistratura del mismo, ya que este es muy importante porque junto con el 10 apoyan la misma cosa y es, que no se lo olvide, es un poder por la magistratura. Entonces el 7 es controlado por la misma Constitución. El 8 tiene que ver con el Defensor del Pueblo, que es la estructura que yo le había dicho ayer. El 9, el ordenamiento territorial y administración local. El 10, el sistema electoral. El 11 es el régimen económico financiero, junto con la Cámara de Cuentas también. El 12, Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, la Seguridad del Estado y la Defensa. También la Marina y todo eso. El 13 son los estados de excepción, que son los estados que no dependen de los demás, que por eso son excepciones. El 14 son las reformas constitucionales de ese territorio. Y el 15 son las disposiciones generales y transitorias. Muchas gracias. Bien, ahora vamos a ver los derechos, deberes y su importancia. Bueno, los derechos humanos, que todos lo sabemos, nos estamos enseñando desde que somos pequeños, son derechos, como indica, que tenemos inherentemente a nada más nacer, sin importar de dónde seamos, nuestra edad, nuestro color de piel, nuestra lengua, lo que sea, son algo que se tienen. No se tienen que ganar de ninguna manera, es algo que tú tienes como ser humano de base. La Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada en la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948, fue el primer documento legal en establecer estos derechos escritos. Toda constitución de cualquier país tiene que estar basada en estos derechos. No pueden, aunque diga que no pueden, hay muchos sitios donde se violan estos derechos, pero de manera general tienen prohibido violar estos, no debe haber una ley que viole algunos de estos derechos. En nuestra Constitución Dominicana, del artículo 37 al 63, se establecen todos los derechos que tenemos como humanos y como civiles. Los cuales los más importantes de destacar son derecho a la vida, derecho al voto, derecho a una vivienda y un trabajo estable y derecho a intimidad y vivir como honor. Mi compañero Jeremy le va a pasar a hablar sobre los deberes. A los deberes. Mientras que los derechos son ese derecho, valga la redundancia, que se merece el individuo en el país, los deberes son lo que tiene que hacer. Muchas personas piensan que los deberes no están puestos en la Constitución, pero eso no es verdad. En el artículo 75 de la Constitución se puede ver cuáles son los deberes del ser humano.
bueno, del ciudadano dominicano. Yo voy a decir varios deberes para que se sepa qué son los deberes que tú como ciudadano dominicano tienes que tener en cuenta. El primer deber de todo es hacerle caso a las leyes y a la Constitución dominicana. Tú como ciudadano tienes que hacerle caso a los policías y a las autoridades diversas que te digan qué hacer. El segundo deber es el deber a votar, el cual solo se puede hacer si ya usted es una persona mayor de edad. El tercer deber es prestarse en un momento de necesidad. La República Dominicana tiene todo el derecho y usted tiene todo el deber de tener que recurrir a la milicia para alistarse en un caso de emergencia o un caso donde la milicia, el ejército militar necesite tropas. El cuarto deber es prestar sus servicios ya no para la hora de la milicia, sino para el desarrollo del país. El quinto deber es abstenerse de hacer cualquier acto perjudicial hacia el país y lo que lo representa. El sexto deber es uno de los que más se evaden, que es el derecho a tributar. Básicamente tienes el deber de tributar tus ganancias ante el gobierno para que el gobierno pueda cobrarte los impuestos debidos. Está el séptimo deber, que es el deber a tener un trabajo honesto y digno para poder sustentar a toda tu familia y a tus hijos. El octavo, que es es el deber a la educación. Tú como persona tienes que asegurarte de recibir una educación en los diversos colegios públicos que existen en el país. El octavo deber, que es, el noveno deber, que es el de cooperar con el Estado a la hora de que éste necesite ayuda, básicamente cooperar y ayudar en los diversos barrios, ciudades, en tu vecindario inclusive, ayudar a promover un ambiente saludable. El décimo deber, que es simplemente actuar como una persona con moral y con principios y no botar basura en la calle, tratar a las personas con su debido respeto, etcétera, etcétera. Y el doceavo deber es el deber de enseñar tu cultura, demostrar a las personas que vengan o a otros dominicanos que tú eres dominicano, no renegar tus raíces de donde tú vienes. Y esos son los 12 deberes que tiene que tener en cuenta el ciudadano dominicano. Para finalizar, les voy a decir como consejo que tengan en cuenta siempre los deberes que tienen. Ustedes lo tienen sin importar de dónde estén y cómo se encuentren. No hay manera de prohibir esos derechos. Es bueno saberlos, no solo para que peleen por los suyos, sino para que peleen por los de otros. Muchas gracias. Para finalizar, vamos a ver las reformas constitucionales a partir de 1844. La primera constitución fue en 1844, después de la independencia de la República Dominicana, lo cual, por eso, no duró mucho en cambiarse, hasta el 24 de febrero de 1854. Esta decía la suspensión del artículo 210 por el presidente Pedro Santana, que oficialmente estuvo en vigor por 10 años la promulgación de esta. La Constitución de Moca de 1858. Esa Constitución se hizo en Moca y las personas, los representantes de los pueblos más importantes del país, se reunieron en Moca para la constitución de esta. Esta dice que la religión católica la establecieron como religión estatal y también abolieron la muerte como sanción política. La Constitución de 1963 ocurrió después del golpe de Estado a Juan Bosch. Ocurrió después del golpe de Estado de Juan Bosch, en la que se le agregó el artículo 123 del poder. Esta decía que el poder ejecutivo que ejercía el presidente de la República Dominicana no podía ejercerse solamente podía ejercerse cada 4 años y no podía reelegirse como vicepresidente hasta su próximo periodo de reelección. Y por último, la Constitución de 1966, el presidente que estaba en esa época era Joaquín Balaguer, un presidente ganó por muchos votos. Este dijo que modificó la Constitución y dijo, se enfocó en el establecimiento de la nación dominicana, que declaraba la iniciativa de la libre economía privada, y también proclamó mucho el delito contra el pueblo. Yo voy a empezar hablando sobre la reforma constitucional de 1994.
Esta reforma constitucional fue propuesta por el presidente Joaquín Balaguer, modificando así el artículo 49 de la Constitución Dominicana, que dice que el poder ejecutivo se ejerce por el presidente de la República Dominicana, quien será elegido cada 4 años, no pudiendo así ser electo por el periodo constitucional siguiente. La siguiente modificación que se le realiza a la Constitución es la reforma constitucional del 2002. Fue ejercida por el presidente Hipólito Mejía, modificando así también el artículo 49 de la Constitución Dominicana, que dice que el presidente podrá ser electo por 2 veces seguidos, por 2 periodos seguidos, siendo este el nuevo segundo y único periodo presidencial que podrá ser elegido en la historia de la República Dominicana, no pudiendo reelegirse por el cargo de presidente ni de vicepresidente. La siguiente fue la Constitución del 2010, que fue modificada en el artículo 124, que decía que el presidente solamente puede ejercer un periodo constitucional, no pudiendo así reelegirse para el siguiente. La siguiente reforma fue la Constitución del 2015, ejercida por el presidente Danilo Medina. Esta es la más reciente, y modificando así la Constitución del artículo 129, la de elección presidencial, diciendo que el poder ejecutivo lo ejerce el presidente de la República Dominicana, poniendo así que puede ejercer el segundo y único periodo de este presidente, no pudiendo reelegirse para el siguiente ni ninguna otra elección presidencial, ni para el cargo de vicepresidente ni para el presidente. Gracias. Muchas gracias, eso fue todo. Espero que les haya gustado. La Constitución es la carta magna que dirige a la nación. Hey, la Constitución es la carta magna. Oye, el 27 de febrero y el 6 de noviembre, dos fechas importantes, debemos recordar siempre la independencia, otra Constitución. Son muy importantes por la liberación. Son relevantes, significantes, flamantes, porque los migrantes vinieron al país. Pero no obstante, nos vimos dominantes, picantes, hasta punzantes. Y estamos aquí. Ellos nos dieron chance. ¿Ustedes saben por qué? No se diga ahí. ¿Por qué? Porque la dio Ángel. Ellos nos dieron chance. La Constitución. Es la carta magna que dirige a la nación. La Constitución es la carta magna que dirige a la nación. La Constitución Dominicana se fundamenta con respeto a la dignidad humana y la patria común. A nadie es un secreto que esto no lo inculcaron los padres de la patria, nuestra patria Común. Y el profesor Ángel es el que más sabe. Y esta vaina, él es el que explica y tú. Y en esta exposición lo que nos tocó a nosotros fue la composición de la Constitución. La Constitución es la carta magna que dirige a la nación. La Constitución es la carta magna que dirige a la nación. Un aplauso.